Bienvenido a las matemáticas. Muy buen día. En esta oportunidad vamos a solucionar un problema siempre del tema de capacitores, pero en esta oportunidad tenemos un capacitor, el cual tiene una característica bien especial, la cual es que su área va a variar. Recordemos pues que los problemas que generalmente nos encontramos son capacitores en configuraciones paralelas, en serie o capacitores con dieléctrico, ya sea en serie y paralelo. Pero este capacitor tiene esa otra característica que puede que esté en serie o en paralelo. Ya vamos a averiguar en qué está, en qué configuración se encuentra y aparte que su área varía. Entonces, pues acá tenemos el problema, que es el problema número 60. Y pues el enunciado dice un capacitor de placas paralelas, así como lo podemos ver acá. Eh, el área LW, que es la parte de las placas, y separación T entre placa y placa. Tiene la región entre sus placas llena con cuñas de dos materiales dieléctricos, así como podemos ver acá. Eh, Luego dice pues que T es mucho menor que L y W. Determine su capacitancia, que es la primera cosa que vamos a determinar. Y luego pues la capacitancia debe de ser la misma. Si nos preguntan que si la capacitancia debe de ser la misma, si se cambia el orden de los dieléctricos, es decir, que el K1 pasa a ser K2 o el K2 pasa a ser K1. Y pues demuestre que su expresión tiene o no esta propiedad. La parte C, esa sí no la voy a hacer yo, esa pues les va a quedar pues para análisis que ustedes las realicen a partir de todo el desarrollo que yo he hecho. Entonces vamos a la solución. Acá pues yo me he tomado la libertad de hacer el diagrama de la situación y de acá debemos de observar que el área, como les decía, de los capacitores van a cambiar. Va a cambiar con respecto a X. Acá pues yo voy a dibujar unos ejes imaginarios. Este le voy a llamar X y a este de acá vertical le voy a llamar Y. Entonces yo de acá pues puedo tomar un diferencial, es decir, una rebanada de ese capacitor verde. Y eso tendría, ese grosor de la rebanada va a tener un grosor de dx. Entonces, si yo desde la parte le hago un corte a eso y pues lo pongo en el plano, sería así, el eje de entrada a la página sería el eje Z. Entonces, si yo hago ese corte, tendría este mismo rectángulo visto desde arriba con la parte diferencial de dx de largo y esta otra parte larga sería w. Entonces el área de ese rectángulo sería w por dx y yo pues acá puedo saber cuál es la distancia a la cual pues yo he realizado dicha rebanada que le vamos a llamar y. De acá yo pues debo de este y me va a servir para que pues recordemos pues que la capacitancia está en términos de la distancia. Entonces la distancia va a ser desde la placa inferior hasta la distancia Y. Entonces, por eso necesito conocer ese Y. Acá pues esta línea verde representa la inclinación del capacitor verde K2. Y ese punto máximo que va a alcanzar, que es el de este vértice, va a ser P. Bueno, va a ser punto L. Es decir, como L tiene de longitud y de altura el capacitor tiene T. Entonces va a ser el punto L, T. De acá pues yo la distancia desde el origen hasta donde he hecho el corte de la rebanada le he llamado X porque lo puedo hacer en cualquier parte a lo largo de este capacitor, la distancia, por eso va a ser variable X. Y pues yo aquí nuevamente hago la situación. Y pues ahí coloco las variables nuevas que voy a tener, que va a ser X y Y. De acá pues como es una recta,
puedo sacar su pendiente, que recordemos que la pendiente pues es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, donde pues yo voy a decir que el el y2 va a estar en este punto más alto, que va a ser LT, y el punto más bajo va a ser el punto 1. Entonces pues saco la pendiente y la pendiente de esa recta me da T sobre L. Ahora bien, pues yo recuerdo que la ecuación de una recta viene dado por esta expresión. Acá pues únicamente vamos a sustituir los datos que conocemos con un punto que nosotros creamos conveniente y más fácil pues, de trabajar, que el punto que voy a trabajar va a ser este punto inicial y este va a ser el punto final. Entonces este punto inicial es el 0,0, donde nace la recta, que es en el plano, bueno, aquí en el plano cartesiano que yo he dibujado, y la pendiente, pues que es la que acabo de encontrar. Sustituyo dichos datos y me va a dar esta expresión de acá. De acá, pues ya tengo la altura Y, es decir, la distancia que existe de la placa inferior del capacitor hasta donde llega el capacitor, en la distancia Y, en términos de T, X y L. Recordando que X, pues es el desplazamiento a lo largo de este eje, que puede ir variando. Entonces, yo recuerdo también, pues, que la fórmula de capacitancia es esta de acá, donde pues yo, ahora que ya tengo el área en términos del diferencial y la distancia que hay desde la placa hasta el punto máximo del capacitor en cada una de las trayectorias de estas, como va a ir variando la altura, pues ya la tengo. Entonces únicamente sustituyo dichos valores y pues acá recordando que esto es la distancia y esto es el área. Entonces pues reacomodo términos y me quedaría eso. De acá vamos a bautizar esto, le vamos a llamar C2 porque sería la capacitancia 2, porque sería el capacitor este que tiene la constante dieléctrica 2. Y pues necesitamos conocer también la constante, bueno, la capacitancia 1, que es la del capacitor, que yo pues acá he dicho de un color como a naranja. Para C1, pues nosotros tenemos acá que pues el capacitor de el naranja, desde la placa superior hasta hacia abajo, hay una distancia D, porque nosotros miramos desde arriba hacia abajo. Entonces, esta distancia D, que comienza desde aquí, desde x igual a 0, hasta llegar a L, primero va a tener una distancia T. Esa distancia T va a comenzar a disminuir. Va a disminuir, va a disminuir, hasta que llegue finalmente a 0. Entonces, pues esa distancia va a ser una variable a considerar. De acá, pues, recordemos que la altura, pues, es T. Entonces, para ello, vamos a considerar esa diferencia que va a ser, podemos notar acá, la diferencia va a ser T menos ¿quién? Menos Y. Eso nos va a dar D. Entonces yo acá pues he colocado T menos Y va a ser la distancia. Y este W de X va a ser siempre el área. Entonces de acá pues únicamente sustituyo en lugar de Y la fórmula que había encontrado de la recta. Y reacomodo términos, factor común ahí, en la parte del denominador, y obtengo esta expresión. Ahora pues lo que nos quedaría sería identificar el tipo de configuración. El tipo de configuración, si volvemos nuevamente al dibujo original, recordemos que está el capacitor, ya sea si lo vemos de arriba o de abajo. Primero nos encontramos con el capacitor 2. Luego podemos encontrar el capacitor 1. Entonces, como uno está seguido del otro, entonces la combinación debería de ser en serie. Entonces tiene una combinación en serie que lo podríamos modelar así, C1, C2. Y de acá pues nosotros recordamos que como si están en serie, para encontrar la capacitancia equivalente,
sumamos los inversos de ellos. Y pues despejamos de ahí C equivalente y nos quedaría esta expresión. Acá en esta expresión únicamente lo que debemos de hacer es sustituir la capacitancia 1 y la capacitancia 2 en términos de todo lo que ya calculamos. Y pues sustituido, y vamos a quitar esto de acá, que sí, y me quedaría eso sí. De acá pues debo de simplificar esa expresión porque se ve bastante larga. Y aparte que debo de agregarle una integral. ¿Por qué? Porque la capacitancia va variando. Entonces, por ende, yo debo de agregarle la integral y también los límites de dónde a dónde vamos a integrar. Como estamos integrando en términos del diferencial de x, según nuestro plano cartesiano que había establecido por acá, entonces vamos a integrar desde 0 hasta la longitud que tiene de esta arista. Entonces, esos serían los límites de integración con respecto a la variable x, que nos quedaría así. Si reacomodo todos esos términos y hago los arreglos algebraicos adecuados, voy a llegar a esta expresión. De esta expresión yo puedo reacomodar términos de tal manera que yo tenga esto de acá. Esto pues yo lo hago con el fin de poder hacer una sustitución para que me salga una integral bastante sencilla. Entonces yo pues de acá puedo decir que aquí factoro los términos constantes y me quedan estos otros términos. A conveniencia lo estoy haciendo. Entonces yo acá pues el u establezco que es toda la parte del denominador y el diferencial de u sería la derivada de eso, ¿verdad? Que me quedaría así. Entonces como podemos notar, este diferencial sería todo lo que tenemos en la parte del numerador. Y de acá pues ya es bastante obvio que vamos a la integral de eso, pues una integral básica que es la del logaritmo natural, la cual pues resulta en la siguiente expresión. Esta pues yo ya la evalué con los límites que me daban de 0 a L. Y de acá únicamente podemos simplificar términos y me va a quedar de la siguiente manera. Me quedaría así. Acá pues con esto pues ya le hemos dado solución al literal A, que cuál va a ser la capacitancia equivalente. Y pues para el literal B, que nos dice que si la capacitancia debe ser la misma si se intercambian las etiquetas de los dieléctricos. Y pues recordemos que nosotros aquí en el análisis hicimos esta parte de cómo estaban, si estaban en serio o estaban en paralelos, y obviamente la capacitancia equivalente es independiente de que si C1 está antes o después de C2. Entonces, pues con eso respondemos las respuestas de literal B. La de literal C, pues esa ya queda para que ustedes puedan entrar un poquito más en análisis con respecto a las respuestas que ya obtuvimos. Y pues eso sería todo y espero que haya sido de provecho. Y recuerden compartir, darle like y suscribirse.